Muy buenos días, hermanos, espero que estén gozosos como siempre de todas sus actividades del día de hoy, que ya en estas horas de la tarde estén tranquilos para escuchar esta palabra maravillosa que el Señor nos regala. Sé que son muchos los que nos siguen y espero que la paz y el amor y la seguridad de su presencia de nuestro Dios les esté dando esa plenitud y ese gozo. Tengo hoy un mensaje para regalarles hoy que es así: siente mucha soledad. En 2 de Timoteo 4:17 dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La soledad es carencia de compañía. Es la ausencia o separación de alguna persona o de un grupo de personas, lo cual produce en nosotros un sentimiento de pesar y melancolía. Hay ciertas situaciones en nuestras vidas en que la soledad nos afecta profundamente en el aspecto emocional y puede llevarnos a un estado depresivo. Hubo varias ocasiones en la vida en que David sintió el peso de la soledad y clamó a Dios por su ayuda. Por eso en el Salmo 25, el 16, dice la Escritura: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Jesús se sintió solo en el momento más difícil de su vida, y allí, clavado en la cruz del Calvario, clamó en gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro que él sabía que su padre no lo desampararía jamás, pero en su condición humana de hombre y cargando con ese peso tan grande de todos los pecados de la humanidad, pues se sintió completamente solo y necesitó consuelo. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo comparte con su hijo espiritual Timoteo sus sentimientos de soledad en medio de una situación tan difícil, porque sabemos que estaba preso y es muy complicado. Más adelante dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ciertamente, desde el punto de vista físico y emocional, Pablo debió sentirse muy solo en esta situación tan complicada que se encontraba y esperando de verdad en ese calabozo que lo ejecutaran en cualquier momento. Eso no debe ser nada fácil. Sin embargo, todos necesitamos de un abrazo, de una compañía y de alguien que esté con nosotros. Por eso le pide a Timoteo que procuren venir a verlo, que vayan, que necesita un aliento, una palabra de compañía. ¿Cuántos de nuestros hermanos necesitan esa palabra de compañía? ¿Cuántos de nuestros amigos necesitan esa palabra de afecto? En el aspecto espiritual, Pablo había crecido lo suficiente como para sentir apoyo en la presencia de Dios, y por esto pudo decir: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermano, la soledad brinda una magnífica oportunidad para una íntima comunión con Dios y en el silencio escuchar su voz. Si te encuentras en una situación de soledad que te está afectando, no te va a desamparar el Señor. Busca el rostro en oración, escudriña su palabra y medita en sus promesas. El Señor jamás nos deja solos. La carne se siente sola, pero espiritualmente debemos sentirnos gozosos de su presencia. Ahora tenemos que aprender a conocer del Señor para sentirnos amados y protegidos por Él. La Biblia dice en Deuteronomio: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre les acompañará. Nunca les dejará ni los abandonará. Puedes tener la completa seguridad de que Dios nunca te va a desamparar ni te va a desproteger. Guarda su palabra en tu corazón y constantemente declara estas promesas que son para ti. Dios es fiel y no nos faltará nunca. Hay muchas personas, generalmente de avanzada edad, que se sienten solas en el mundo y necesitan compañía, pero no saben que Dios está ahí con ellas. Encuentra a alguien a quien puedas acompañar y servir. Aunque pienses que eres tú la que necesita ayuda o el que necesita ayuda, derrama tu corazón sobre esa persona en el nombre de nuestro Señor. No hay mayor bendición que traer consuelo y paz a quien se encuentra en soledad.
y este es un tiempo difícil. Recuerden que viene esta época navideña, que es una época de tristeza y de mucha soledad para muchos porque no tienen familia con quien congregarse, con quien unirse. Entonces una llamada telefónica o si es posible una visita personal cambiará la vida de esa persona y también la tuya. Te maravillarás al sentir que la paz y el gozo del Señor te inundan, haciéndote sentir su presencia junto a ti y a los que vas a visitar. No olvides que empezamos un tiempo difícil, que es esa época navideña, que debería ser hermosa, pero que se torna complicada. Entonces vamos a orar en esta tarde, y vamos a decirle al Señor: gracias, Padre, por tu constante compañía en mis momentos de soledad. Ayúdame a estar consciente de tu presencia y gozarme contigo, Señor. Pon en mí un corazón del deseo de ayudar también a los demás y dar esa palabra de aliento que aquellos que la necesitan, Señor, que son muchos los que se sienten solos, aunque estén rodeados de muchas personas. Eso sí que es más triste todavía. Esto te lo pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Cumplió años, ¿no? Le pueden mandar los regalos y los diezmos. Gracias. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Me ha complacido de poder seguir en esta misión, trayendo la palabra de Dios a todo aquel que la quiera escuchar, y a donde nos pueda llevar al internet, donde podamos nosotros también contribuir haciendo partícipes a otros de invitarlos para que escuchen, para que se conecten. Estamos en tiempos que apremian el conocer, el saber, exigen el que la gente pueda entender, como decía Cielo, que no están solos, que hay un Dios por encima de cualquier cosa. Y las promesas son inmensas y esas promesas ya están dispuestas para aquel que las quiere tomar. Una promesa que me ha parecido interesante siempre, que al principio no la entendía muy bien, y dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, a ti nunca yo te abandonaré. Así que el saber esto le da a uno descanso en la mente, le da a uno mucha fortaleza para seguir adelante. Bueno, continuando entonces con el propósito de hoy, quiero invitarlos a que se conecten y sigan conectándose a esta enseñanza, que la voy a convertir como en una serie, porque vamos a hablar del amor de Dios. Amén. Vamos a hablar del amor de Dios y de los atributos de ese amor, y por eso es que es una serie, porque son varias cosas que tenemos que ver, y no es que el amor de Dios venga por pedacitos, sino que debemos mirar los aspectos de ese amor para poder comprender muy bien cómo es que funciona, porque la gente realmente no entiende muy bien, y vamos a dar hoy como una introducción, como una introducción para poder entrar a unos detalles más específicos. Y entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Porque cada vez más usted escucha a la gente hablar de Dios, pero de una manera muy como coloquial, de una manera como muy agorera, ¿sí? Porque la gente, todo el mundo dice que Dios lo bendiga, pero no entienden qué significa eso. Eso es un deseo que nace de un corazón genuino, no voy a decir que no. Y nace del corazón de que la gente pueda recibir bendición de Dios, pero ¿cómo la reciben si no lo conocen? Y las bendiciones de Dios ya están dispuestas. Entonces tomarlas es apropiarnos de ellas, es meterlas en la mente, es vivir con esa condición allí que nos da ese completo entender de Dios. Y porque hoy hablar de Dios en estos tiempos es complejo, si lo abordamos desde la profundidad de la Biblia. Ahora, hablar en una reunión social de Dios pues es muy común, pero no se ahonda, no se profundiza. y hablar del amor de Dios es todavía más complejo, porque la gente lo acomoda a su propia percepción y entendimiento de lo que es amor. Por ejemplo, una persona que fue educada en un hogar donde el amor
era el pilar de la educación, de ahí partía todo, puede entender mucho mejor que aquella persona a quien la educaron bajo castigos y amenazas, bajo insultos, por ejemplo. Entonces, pues obviamente esa persona que no entendió lo que era el amor, que no se le dio el amor como era, pues es complejo que entienda más fácilmente el amor de Dios. Así que dependiendo de lo que cada cual entienda y crea que es el amor, asimismo otorga a Dios esos atributos que conoce, desconociendo entonces lo que es realmente el amor de Dios. Por ejemplo, si una persona cree que el amor de Dios no admite disciplina, quiere decir que desconoce ese amor. No creo que haya ninguna palabra en el idioma español que haya sido despojada de la profundidad del significado como la palabra amor. El amor ha sido celebrado desde que empezó la música como quizás la emoción más fuerte que puede experimentar el ser humano, porque el objetivo y el deseo de cada corazón humano es experimentar una dimensión del amor que es trascendente. Pero entonces cuando nosotros llegamos al concepto bíblico del amor de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestra tendencia es llegar al texto con ideas de amor que han sido extraídas del romanticismo de nuestra cultura, de la música popular, por ejemplo, que es, bueno, cada uno podrá entender lo que quiero decir aquí con esto. Cada intérprete o cada cantante pues va a hablar desde su punto de vista, desde su propia experiencia, desde el ejemplo que ha visto. Amén. Lo mismo a través del arte podemos nosotros irnos formando ¿cómo se llama? Un concepto de lo que es amor, desde la literatura, el cine, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Mientras que lo que queremos hacer cuando hablamos del amor de Dios es extraer de las escrituras, de la Biblia, el concepto bíblico de este magnífico atributo de Dios. Porque es la única fuente que habla del Dios creador, del Dios redentor que dio su vida por cada persona en esta tierra. Hay muchos otros libros religiosos, pero el único que habla de este Dios que se hizo hombre para venir a ocupar el lugar que todos merecíamos en la cruz, merecer el castigo eterno, etcétera, es el que habla la Biblia, no hay otro libro. Amén. Así que yo voy a convertir esta enseñanza del amor de Dios en una serie para tratar de dar una explicación un poco más detallada sobre los atributos de ese amor de Dios. ¿Cómo es que Dios ejerce ese amor en su obra de redención? ¿Quiénes son el objeto de su amor? ¿En qué sentido se puede decir que de Dios que no solo ama, sino que también podemos decir odia? ¿Cuál es uno de los conceptos más difíciles con los que nosotros tenemos que tratar? Así que vamos a empezar. Lo invito por favor a que haga el ejercicio de la fe, que haga el ejercicio de la Biblia, vaya a su Biblia y vamos a abrirla en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y ahí vamos a tener nosotros la declaración clásica con respecto al amor de Dios. Voy a leer hasta el versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. Y dice: queridos hermanos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros.
Bueno, no queda más que pedirle al Señor que nos ayude a entender esa naturaleza de amor que tiene Él y cómo es que su amor es manifestado para los hombres, para la humanidad. Entonces, cuando el apóstol Juan encomienda a los cristianos que demuestren amar unos por otros, lo hace apoyándose en el conocimiento que ya tiene sobre el carácter de Dios. O sea, él no se está aventurando a hablar, sino que él ya conoce, él ya entiende y habla, transmite el mensaje desde ese entendimiento. Por ejemplo, cuando él menciona amémonos unos a otros, sustenta esta afirmación porque el amor es de Dios. Entonces aquí tenemos muy claro que el amor no es de otra fuente, el amor no surge del arte, del cine, de la música, de la literatura, de la tradición. El amor surge de Dios, viene de Dios, y esto lo tenemos que comprender. Amén. Pareciera muy lógico, pero no es así, porque la gente no entiende por qué tiene esa capacidad de amar. Nosotros somos creados, y al ser creados quiere decir que hubo un creador que se encargó de colocar estos atributos en cada persona, pero tenemos que entender cómo funciona. Amén. Pareciera sencillo, pero no lo es. Entonces, en otras palabras, el amor que está describiendo, el amor ágape, el amor de Dios, el amor cristiano entre hermanos, es un amor que viene de Dios mismo, no viene del producto de las emociones humanas que están de cierta manera contaminadas por la sociedad, por la propia educación, por las tradiciones culturales. Y este no es un amor natural. Amén. Este no es un amor que se encuentra en la carne de la humanidad. Este es un amor que tiene su origen en Dios mismo. En otras palabras, es un don divino. Es uno de los frutos del Espíritu Santo que se despierta en nuestras almas cuando nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo, al permitir que la palabra de Dios sea vigente en nuestro consciente. Es decir, cuando yo cojo la palabra de Dios, la leo, la estudio y permito que ella haga los cambios en mi vida, entonces yo ya estoy recibiendo esto como un fruto del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo me está otorgando esa sabiduría para yo empezar a condicionar mi conducta, mi carácter a eso que ya estoy entendiendo. Entonces se nos da una capacidad de amar que no es natural. Amén. Es un amor que viene de Dios, que le pertenece a Él, y en ese tipo de amor Dios es visto como el fundamento, como la fuente, el origen de todo amor verdadero. Ahora, la siguiente porción podría ser más engañosa o muy engañosa si no tenemos cuidado. Cuando dice todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, escuche bien. Si usted me comprendió o yo me supe explicar en cuanto a que el amor proviene de Dios y hay que entonces usarlo de la manera en que lo usa, amar como Él ama, este entendimiento me lleva a que todo el que ama es nacido de Dios, es decir, la manera en como Dios lo enseña, y conoce a Dios porque aplica lo que Dios le está enseñando sobre el amor, porque Dios es amor. Eso no significa que cada ser humano que experimenta el amor natural, el amor humano, es por lo tanto nacido de Dios. Y aquí hay que tener el cuidado, amén, porque todos podemos experimentar amor, pero ¿cuál es el amor verdadero? Y el amor verdadero es el que proviene de Dios. Amén. Más bien, o sea, usted ha recibido el don del amor de Dios, pero usted tiene que aprender a usarlo. Si usted lo usa condicionado a lo que ha aprendido por medio de la sociedad, del mundo, a través de sus fuentes, a través del cine, a través de la música, a través de tal, pues ese amor está contaminado. No es el amor de Dios, es el amor que usted ha aprendido del mundo. Amén. Entonces lo que Juan está diciendo es que el tipo de amor del que está hablando es un tipo de amor que solo proviene de la regeneración de aquellos que han sido cambiados por la influencia de la palabra de Dios en sus vidas, lo cual es la señal indispensable de la regeneración.
Amén. Por eso, escuche bien, porque por eso es que provienen las guerras. Nosotros nos amamos cuando estamos bien, pero no nos amamos cuando hay una dificultad. Ese no es el amor de Dios. Amén. Diciéndolo de otra manera, sin el poder transformador del Espíritu Santo, al revelar la palabra de Dios para que la apliquemos, condicional, aquí está la condición, hay que aplicarla, no solo ser oidores, sino escuchadores, sino hacedores. Entonces ninguna persona tiene esa capacidad de amar con el amor de Dios. Ahora, eso por un lado. La otra parte se refiere a una persona que sí tiene esta capacidad de amar de Dios, y esa es una clara indicación de que ha nacido del Espíritu Santo. Amén. Espero que quede claro. Así que nadie que no haya nacido de nuevo por medio de la fe en la obra de la cruz no tiene este tipo de amor, y nadie que haya sido regenerado carece de este tipo de amor. Todos los que han nacido de Dios tienen este amor, y todos los que tienen este amor al mismo tiempo han nacido de Dios. Bueno, que Dios nos dé sabiduría para comprenderlo mucho mejor. Creo que lo estoy haciendo fácil, pero en fin. Ahora luego llegamos al versículo 8. Vaya ya, por favor, versículo 8. El que no ama, es decir, de esta manera, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces fíjense, usted tiene que conocer a Dios, y cuando usted conoce a Dios, y conocer a Dios no es decir, sí, yo me levanto y oro, sí, yo bendigo los alimentos, sí, yo voy a misa, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo hago ayunos, sí, yo hago esto, no sé qué, sí, yo no hago mal a nadie. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es entender quién es saber por qué existe, para qué lo creó a usted, qué clase de relación quiere Él tener con usted, qué fue lo que Él hizo por usted, en qué condición usted estaba para que Él hiciera lo que Él hizo por usted. Bueno, en fin, conocer su carácter, cómo es que Él opera, todo esto es conocer de Dios, y eso lo enseña la Biblia. Así que si usted no sabe nada de eso, inclusive hay creyentes que todavía dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, pues entonces no conoce a Dios, porque la voluntad de Dios ya fue expresa. Y fue expresa a través de la palabra. Y por eso es necesario congregarse. Y por eso es necesario escuchar la palabra. Por eso es necesario estudiarla. Por eso es necesario los hermanos. Por eso es necesario todas estas cosas. Amén. Porque en esto es que nosotros vamos creciendo. Entonces, Dios es amor. Es una de las declaraciones que usted puede encontrar muy poderosas. Más poderosas sobre el amor de Dios que encontramos en la Biblia. En primer lugar, escuchamos que el amor es de Dios. Ahora Juan va más allá de eso y hace la declaración. Dios es amor. No solo es de Dios, sino que Él es. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice eso? ¿Cómo está usando el verbo ser en este pasaje? Dios es. Recuerde que el verbo ser y estar se deriva en cómo se usa la aplicación Dios es amor. Usted está usando el verbo ser. Si decimos que Dios es amor, entonces significa que Dios es tan amoroso que el amor es un aspecto o atributo tan íntimo del carácter de Dios, que Dios está tan estrechamente vinculado con el amor que se puede definir a Dios como el verdadero significado del amor. Es una expresión muy similar a la que nosotros podemos encontrar cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? Esta declaración de Jesús quiere decir que está tan íntimamente conectado con la verdad, tan alejado de la falsedad y de la mentira o de cualquier tipo de engaño, que podemos decir de una manera trascendente que no solo dice la verdad, sino que está tan íntimamente conectado con la verdad que decimos que Él es la verdad. Así como Él es la vida, tiene su fuente en Él y en su poder. Amén. Entonces, cuando lo entendemos así, sabemos que no hay equívoco acá. Por lo tanto, el amor humano
que se experimenta por otra persona no es exactamente el amor de Dios. A menos que ese amor será muy claro, puro, desinteresado, sin ninguna clase de condición, que solo se da y no está esperando recibir, que entrega todo sin restricciones, que es capaz de lo imposible por el objeto de ese amor, que es la persona que usted dice que ama. Por eso no deberían existir, por ejemplo, las peleas en los matrimonios, los divorcios. No deberían existir los insultos de los hijos a los padres a los hijos. No deberían existir las traiciones, los engaños, etcétera, etcétera. Ahora, cuando las escrituras hablan del amor de esta manera con respecto a Dios, significa que sin importar cómo entendamos el carácter de Dios, cualquier concepto de Dios que sea expuesto, que no se incluya en él, que no se incluya en ese concepto, el profundo sentido de amor de Dios, sería entonces una distorsión de quién es Dios, porque el amor está muy estrechamente conectado con su carácter, con su esencia. A ver si lo pongo un poquito más claro. Cuando usted hable de Dios o de algún aspecto de Dios, del carácter de Dios, si usted no parte de esa esencia natural del amor de Dios, usted lo puede contaminar. Pero ese no es normalmente el problema que nosotros tenemos en el descubrimiento del amor de Dios. Nuestro problema no es tanto que la humanidad tienda a pensar en Dios como un Dios que no tiene amor, sino que en la cultura de nuestros días hay un entendimiento muy pobre, muy paupérrimo de Dios, que a la vez hace que se determine una postura barata hacia el amor y un sentido de amor por el cual los demás atributos de Dios son eliminados o despojados de su verdadero carácter. En otras palabras, y parece que voy a repetir lo que dije al principio, dependiendo de cómo la gente crea que es el amor de Dios y no entendiendo el verdadero carácter del amor de Dios, todos los demás atributos del amor de Dios, de su carácter en todo aspecto, van a estar condicionados por ese mismo concepto muy pobre que cada cual pueda tener. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar de las personas una frase que suena muy espiritual, muy tierna, muy sabia, muy respetuosa, pero que está muy lejos de la realidad del carácter de Dios. Por ejemplo, esa frase de mi Dios es un Dios de amor, cielo, aun cuando se explica sobre la soberanía de Dios, cielo, aun cuando, vuelvo y empiezo, esa frase de mi Dios es un Dios de amor, aun cuando se explica sobre la soberanía de Dios o sobre la justicia de Dios o la santidad de Dios, porque la gente arma su propia imagen de su Dios, cualquiera sea, que distorsiona por completo al Dios de la Biblia, como si el amor, como está relacionado con Dios, es incompatible, por ejemplo, con la justicia. Amén. Entonces, Dios es soberano, lo entendemos y todo el mundo lo dice, pero dejar solo suelto que Dios es amor y por lo tanto Dios en su justicia no puede aplicar otra cosa que lo que yo tengo como concepto de justicia, entonces yo estoy eliminando el concepto de la justicia de Dios porque lo estoy contaminando con mi opinión. Amén. Porque como Dios es amor, entonces Dios no puede aplicar según mi criterio injusticia. Y mi criterio de justicia está distorsionado. Así que entonces vamos distorsionando la imagen de Dios. O por ejemplo, que si Dios es amoroso, no puede tener soberanía, o que el amor de Dios excluye su santidad, lo cual sería una distorsión radical de Dios. Por ejemplo, déjeme ponerle otro ejemplo. Como Dios es amor, no importa, amémonos. Mientras nos amemos, todo está permitido. Esto es una distorsión del carácter del amor de Dios, porque lo estoy condicionando a mi criterio de amor, no al amor de Dios, que es el verdadero amor. Dios es amor. Amén. Entonces,
necesitamos tener esta aclaración para seguir adelante con este tema, siempre recordando que nuestra inclinación más fundamental como criaturas humanas caídas, estoy hablando de antes de Jesucristo, cuando contemplamos el carácter de Dios, es cambiar la verdad de Dios que Él revela por sí mismo por una mentira. Y hay un ejemplo muy claro, hermano, en la Biblia, como el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, vaya ya, lea el capítulo 1. Y entonces cambiaron la naturaleza y empezaron a hacer como ellos pensaron y crearon una cantidad de dificultades. Entonces ellos comenzaron a servir y adorar a la criatura o a la creación en lugar de al Creador. Y eso es caer en lo más primitivo de todos los pecados, que es el pecado de la idolatría. En el mundo antiguo la idolatría se practicaba de una manera muy burda, muy rústica, pues las personas hacían para sí mismas ídolos hechos de madera o de piedra o de cera y luego caían de rodillas ante lo que ellos habían creado y adoraban estos objetos que habían creado con sus propias manos. Hoy tendemos a felicitarnos a nosotros mismos y decir que no nos involucramos en ese tipo de actividad pagana o forma primitiva de idolatría que se veían en el mundo antiguo. Pero la verdad es que no somos más sofisticados que eso. Cada vez que nosotros cambiamos la gloria del Dios verdadero por un concepto menor, ya sea un hecho de piedra, uno hecho de piedra o de madera o simplemente uno construido por nuestra propia mente, seguimos cayendo en idolatría y hay que tener cuidado. Recuerden, el engañador es astuto. El problema entonces es entender que idolatría no es solo adoración de imágenes o postrarse ante imágenes. De hecho anda circulando un video por ahí, yo les digo tengan cuidado, donde dicen que la inteligencia artificial, partiendo del sudario que le pusieron en el rostro de Jesús cuando él murió, de ahí hicieron la imagen de la cara real de Jesús. Recuerde el segundo mandamiento. Recuerde que la Biblia, no ha dado un detalle sobre la imagen ni de Dios, ni de su Hijo, ni del Espíritu Santo, porque Él se opone a la idolatría, a la adoración de estas imágenes, y fácilmente la gente puede partir de allí, crear una imagen y adorar esa imagen en lugar del Creador, que es solo por fe. Amén. Entonces el problema es entender que idolatría no es solo adoración de imágenes o postrarse ante imágenes, es aquello que cada persona tiene por encima del Dios creador de todas las cosas. Es aquello ante lo cual se inclina espiritualmente, intelectualmente, corporalmente, así no sea una imagen física. Es donde usted, antes que nada, se rinde ante lo creado que ante el Creador. Amén. Y puede ser inclusive su esposa, puede ser inclusive su mamá. Nada por encima de Dios, no hay nada. Amén. Un Dios que es despojado de sus atributos de justicia, de santidad, de soberanía y demás, es tan ídolo como algo hecho de madera o piedra. Así que debemos tener mucho cuidado de no sustituir al Dios bíblico por un Dios que está disminuido en su carácter y suponer que por ese atributo del amor distorsionado debemos dejar de cambiar nuestro carácter por no hacer como Dios nos enseña. Por ejemplo, decir que el amor significa que nunca nosotros tenemos que pedir perdón. El Dios de amor de las Escrituras es un Dios que requiere que aquellos que aman digan que lo sienten cuando lastiman a otras personas y cuando profanan a Dios mismo. Que por amor a Dios y de Dios podemos destruir a otros o a la misma creación. Debemos tener presente también que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un ser que se compone de partes. Es decir, no podemos decir que Dios es una parte justicia, una parte soberanía, una parte omnisciencia, una parte eternidad, una parte amor. Todos sus atributos es Dios. Él es todas estas cosas. De modo que para entender cualquier atributo de Dios debemos entender ese atributo en cómo se relaciona con todos los demás
y cómo se conectan todos entre sí, porque cuando Dios hace algo, lo hace con todos sus atributos al mismo tiempo. Él no desecha uno de otro. Amén. Un ejemplo que yo siempre pongo cuando hablo de este tema, por ejemplo, cuando Dios aplica justicia, la aplica teniendo misericordia, teniendo paciencia, teniendo tolerancia, teniendo amor, teniendo dedicación, sacrificio. Él no aparta uno de otro, como lo hacemos nosotros. Nosotros cuando aplicamos justicia, se nos olvida la misericordia, el perdón, la paciencia, la tolerancia. Nosotros simplemente castigamos. Entonces el amor quedó por fuera, la misericordia quedó por fuera. Amén. Entonces, por ejemplo, y es por eso que esta enseñanza sobre los atributos del amor de Dios se convierte en una serie de enseñanzas. Entenderemos que el amor de Dios es un amor eterno, el amor de Dios es un amor soberano, el amor de Dios es un amor inmutable, el amor de Dios es un amor santo, que todos los atributos que van con el amor también van con Dios, son Dios. La justicia de Dios es una justicia amorosa. Su santidad es una santidad amorosa. Su omnisciencia es una omnisciencia amorosa, así como su amor es un amor omnisciente. Amén. Y así cada cosa. Por eso es necesario que sepamos que el amor de todo el resto de los atributos, como si que no separemos nosotros el amor de todo lo que los demás atributos de Dios, como si estuviera solo el amor allí y los demás acá, y por si el amor definiera la naturaleza y el carácter de Dios por sí solo. Tenemos que combinarlos todos, cómo se relacionan todos. Amén. Entonces, y antes de terminar, me gustaría que tomara nota de algo muy, muy importante como definición, y es lo que significa el amor santo de Dios. Amén. Lo que es el amor santo de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es amor, debemos agregar a eso inmediatamente que el amor de Dios es un amor santo. Entender esto nos ayuda a que no involucremos el concepto del amor de Dios con categorías terrenales. Porque hay una postura del amor en nuestra cultura que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Así que independientemente de todo lo demás, el amor de Dios es santo. El término santo, en las Escrituras tiene dos significados principales diferentes. El primer significado, y que es el significado primario de santidad en las Escrituras, es otro o diferente o apartado. Otro, diferente o apartado. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, afirmamos que Dios es diferente en todo, de todo lo que nosotros experimentamos en el orden creado. Que Dios es un ser de orden superior, no es conforme a nuestro orden. Que Dios es trascendente, de modo que cuando hablamos de su santidad, hablamos de su grandeza divina, su majestad, que se eleva por encima de todas las cosas creadas. Amén. Entonces, cuando hablamos de ese amor santo de Dios, está por encima de todo lo que nosotros conocemos como amor. Ahora, el segundo significado, secundario de santidad, es pureza, pureza absoluta, sin ninguna mancha, sin ningún toque de maldad mezclado con ella. Entonces, ambas referencias a lo santo definen el amor de Dios. Así que lo primero que debemos entender sobre el amor de Dios es que es trascendente. No es común, no es profano, no es ordinario. No es un amor que se puede aplicar en desorden. A ver, déjeme explicar esto un poquitico más y de pronto aquí voy a afectar, no sé. Pero el amor de Dios es como Dios, que Dios es de orden, el amor de Dios es ordenado. Es decir, para hablar del amor entre hombre y mujer. La creación, cuando Él creó, lo último que creó de toda la creación, lo último que creó fue varón y hembra, macho y hembra, macho
y hembra, cada uno con sus propias características, tanto biológicas como mentales, como físicas. El cuerpo del hombre es característico y la mujer es característica. El hombre fue diseñado por Dios de esa manera, la mujer fue diseñada por Dios de esa manera. El hombre es dador, la mujer es receptiva en la parte física. ¿Saben? Dios no creó hombre y hombre, Dios no creó mujer y mujer, Dios no creó hombre y animal o mujer y animal. Dios no creó sino varón y hembra con el fin de que se unieran y se multiplicaran, trajeran hijos al mundo. Así que decir que dos hombres se pueden amar con el amor de Dios, eso es falso. Ahí no hay orden, no hay un amor ordenado de Dios. Amén. Eso es profano. Entonces, el amor de Dios es un tipo majestuoso, es un amor puro, sagrado, trascendente, que va mucho más allá de lo que la criatura puede manifestar. En segundo lugar, el amor de Dios es siempre un amor que no se mezcla con egoísmo, con maldad o con pecado. Dentro de él no hay nada que oculte el resplandor de la gloria pura del amor de Dios. Así que cuando nosotros encontramos su amor, cuando lo entendemos, nos encontramos con un amor que es único, un amor que trasciende nuestras experiencias humanas y sin embargo es un amor que Él comparte parcialmente con sus criaturas y espera que nos mostremos unos a otros, que nos lo enseñemos, un tipo de amor diferente, un tipo de amor puro, santo. Amén. Bueno, la semana entrante voy a comenzar en forma a estudiar cada uno de los atributos del amor de Dios. Por ahora, mi hermano, ojalá usted sea juicioso, usted sea de los que toma nota, usted sea de los que repasa, de los que vuelve a ver, de los que se mete con la escritura, que usted sea de las personas que no se quedan con inquietudes irresueltas, que usted sea de estos que investigan, que preguntan, amén, que no comen entero, que profundicen esto, porque es tan importante, hermano, y sobre todo hoy en día. Entonces le doy gracias por estar aquí conectado, le doy gracias por su cooperación, por su colaboración, por sus oraciones. Si tiene alguna cuestión que nos quiera escribir, pues aquí está el correo de nosotros y con mucho gusto le vamos a responder. Y aquí le dejo otra información mientras oramos. Bendito Dios y Padre Eterno, hoy nos inclinamos una vez más todos juntos ante ti para rendirte, Señor, adoración, para darte gracias, para rogarte, Señor, que nos reveles ese verdadero amor, lo que tú eres en esencia, que nos enseñes a vivir conforme a esta verdad, que no nos dejes divagar, que no nos dejes tropezar, Señor, que hagas lo que tú sabes hacer con tu poder, con tu misericordia, con tu bondad, que hagas en nosotros, que nos formes como tú quieres formarnos. No nos sueltes, Señor, sobre todo en estos tiempos, que el mundo está confundido y anda al revés, que el que gobierna este mundo, este sistema de vida, Señor, está realmente logrando objetivos, aunque tú ya lo dijiste hace mucho tiempo a través del Espíritu Santo y aquellos hombres que se dispusieron a escucharte. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu paciencia, por tu lealtad, por tu todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, pero ¿por qué me llaman? ¿Aló? Hello. ¿Qué andas